abandonado. Hoy deambulan melancólicos y luchadores. Muchos de aquellos que lo vieron y fueron socorridos están de regreso y hablan acerca de él, buscando arrancarlo de la memoria lejana hacia los momentos presentes. Quien conoció a Jesús jamás lo olvidará y de él ya no podrá liberarse. No importa el tiempo que pase, impregnado por su amor, retornará a su presencia como el río serpenteante entre las cavidades del terreno en busca del mar del cual se separó. No obstante, ingenuos los galileos pensaban en las cuestiones inmediatas, la faena del día, el amparo del hogar, el reposo, la devoción religiosa del día sábado. No aspiraban a más elevados y amplios ideales, puesto que no los necesitaban. El pan, la vestimenta, la familia, la fe, he aquí las necesidades reales, apremiantes. El verbo divino los despertaba a la vida, a la conquista del país interior, del futuro eterno. Ante su presencia se alteraba el paisaje de los sentimientos y una música penetrante dominaba la cuerda del corazón y abría la partitura de la mente a los sonidos sublimes. El pan, cuenta él a los oyentes curiosos y atentos, se consume y el hambre vuelve. En cambio, el alimento del alma, que es el conocimiento de la verdad, la nutre para siempre. Pero, ¿qué es la verdad para ese pueblo que no aspira a las grandes conquistas y se basta con lo que tiene y conforme con ello vive? Indiferentes a las intrigas farisaicas, teme más a los sacerdotes que los ama y respeta. Los puros de corazón se distancian de los dominadores por el temor, aunque estén próximos por la servidumbre que los aparta de ellos aún más. La verdad, explica el mensajero de Dios, es el conocimiento de sí mismo, la autoafirmación en el bien, la transformación personal para mejor, con un incesante esfuerzo de superación de las imperfecciones, la búsqueda de la vida eterna, la salud integral. Ellos entienden por qué esto es lógico, pero están enfermos y traen a sus enfermos a fin de constatar la legitimidad del embajador. Debe presentar sus credenciales para ser aceptado en la condición en que se da a conocer. Jesús, entonces, cura las enfermedades, fortalece las debilidades orgánicas, restaura el optimismo, comparte el festival de los dolores humanos, llevando a todos a estados majestuosos, altisonantes de ventura. La variedad de imposiciones dolorosas es sorprendente. El hombre, heredero de sus hechos pasados, se presenta con la cosecha reflejada en su apariencia y su conducta. El maestro lo sabe y selecciona a los que deben ser rehabilitados, mientras que otros necesitan seguir con una recuperación más prolongada. En el tumulto de las labores para devolver el equilibrio a las masas, aparecen los lunáticos a quienes la esquizofrenia hace caer en la invisibilidad, los endemoniados a quienes la obsesión subyuga. El desconcierto mental de ambos es aparentemente igual, pero la génesis y la manifestación del desequilibrio son diferentes. En el primer caso, el propio espíritu arruinó su equipo mental. En el segundo, la interferencia de otra mente quebró la línea de la razón
y del comportamiento. La conciencia culpable, cuyo de la justicia, esculpe en sí misma los tormentos que precisa para el resarcimiento de la deuda. La conciencia, en débito, cede su campo al cobrador inclemente que cercena el área de su raciocinio. Jesús conoce a los autoflagelados e identifica a los perseguidos. A estos y a aquellos, no obstante, desembaraza de las lianas de la perturbación, pidiéndoles que se rehabiliten y no vuelvan a comprometerse. Es imperioso seguir la recomendación a fin de que no vayan a tropezar con problemas mayores y enmarañarse en dificultades más graves y dañosas. Y a los inclementes perseguidores concede también la liberación. Permite que sean alejados y que crezcan en amor y perdón, evolucionando rumbo al bien propio y general. Las multitudes llegan de todas partes para escucharlo y beneficiarse. La gran luz está en el mundo y durante aquellos días no habrá oscuridad. Su claridad impregna a los hombres y a los paisajes donde brilla y fulgura a través de los tiempos en dirección al futuro y a la humanidad del mañana. La buscaron ayer las multitudes afligidas y la disputan hoy las culturas y civilizaciones enloquecidas en pos del atavismo de los beneficios externos, sin la real preocupación de colocarle en el mundo íntimo, a fin de que nunca más haya tinieblas. Por un poco más todavía será así. Cuando realmente estuviere cansado, el hombre le ofrecerá su vida y Jesús la tomará definitivamente, auxiliándolo en la liberación total. Entonces ya no habrá problemas ni sufrimientos, solamente júbilo y paz. Recuérdanos el título, Germán. La gran luz. ¿La gran? La gran luz. Bueno, ¿quieres empezar el comentario? Sí, o sea, que aquí nos está haciendo una claridad acerca de esa luz que fue Jesús y que muy pocos llegaban a comprender la magnitud de esa luz. O sea, no había forma de que ellos la comprendieran porque no lo entendían, esa luz que él le traía al planeta Tierra. Porque era tan maravillosa de que, y no era tan palpable, no era tan tangible como querían ver, probar y sentirla de una manera de que, y era verdad o no, esa gran luz que él nos traía al planeta Tierra. Era una luz de amor, una luz de perdón, y que ellos no se imaginaban que de esa magnitud de esa gran luz. Sí, no era nada parecido a lo que le pudieran ofrecer otros hombres en el mundo, en la historia. Hay un mensaje muy bonito también de un libro de Nello Lucio y Chico Xavier, en Alborada Cristiana, está que Jesús, que hubo grandes hombres en la humanidad como Mahoma, como Napoleón, y sin embargo, y muchas personas van a los cementerios a visitar estas grandes tumbas. La tumba de Jesús está vacía, ¿verdad? Porque
Él quiso precisamente pasar por la tierra y que no le adoraran su cuerpo físico, sino las personas lo veneraran o lo respetaran o lo recordaran por lo que hizo. Entonces, es tan grande el paso de Jesús por la tierra que algunas personas dicen que no, que realmente no existió, que fue un mito. Y no cupo Jesús en la historia, hubo que dividir. Hubo que dividir la historia antes de él y después de él. Entonces, por eso, por todo lo que él vivió, por todo lo que compartió con los seres, sin ninguna, eh, no pedía nada, todo lo daba. Y nunca antes en la época de la humanidad existió un ser que pasara su día y sus vidas y su vida curando, enseñando. Juan Evangelista decía que si se pudiera escribir todo lo que él hizo, no alcanzarían los libros en la tierra, ¿verdad? Y eso lo estamos hoy, nos estamos poniendo al día con esta revelación espírita, estos espíritus investigadores como Amelia Rodríguez, a través de Divaldo Pereira, que han escudriñado todo lo que él hizo, todo lo que quedó grabado en los registros del mundo espiritual, lo que también se llaman registros acásicos, ¿verdad? Todo lo que quedó él, todas sus palabras, todas sus vivencias con las personas del pueblo, con las personas, con los gobernantes, con sus discípulos, todavía incorporando más al archivo que tenemos de Jesús, porque no todo está escrito en los evangelios, porque hay muchas cosas que se escaparon a los evangelistas, a los biógrafos. Sabemos que él no escribió nada directamente. Entonces, fue un ser excepcional, pero su doctrina sí que no es para seres excepcionales. Su doctrina es para todos nosotros, espíritus aún precarios en evolución, con muchas necesidades de progreso, y lo que haría la diferencia en cada uno de nosotros, los que estamos aquí conectados, encarnados, los hermanos que nos siguen, no encarnados, lo que haría la diferencia es que de verdad nosotros nos pusiéramos juiciosos, cada uno de nosotros, y nos aplicáramos esta moral que Jesús nos ejemplificó, que nos enseñó con sus palabras, que nos ejemplificó, y que pues muchos todavía estamos en deuda con la práctica, en deuda con la aplicación, ¿sí? Si no, la humanidad, este planeta no estuviera en las condiciones que se encuentra actualmente. Si hubiéramos, desde hace 2000 años que Jesús sembró sus enseñanzas aquí en la tierra, si hubiéramos sido más diligentes, más aplicados en trabajar por nuestra reforma moral, en nuestra reforma íntima, pues la tierra en estos momentos sería un verdadero paraíso, como son muchos planetas que ya han entrado a la fase de mundos de regeneración, mundos felices, mundos celestes. Entonces, esa es tarea de nosotros, seres humanos imperfectos, espíritus imperfectos, espíritus en evolución. Y repito, somos los trabajadores de la última hora, están en enseñanzas de Jesús y complementadas ahora con las enseñanzas de los espíritus superiores. Somos los trabajadores de la última hora. Se nos ha dado ahora una nueva oportunidad en esta. ¿Por qué de la última hora? Pues no es que no vamos a tener otras oportunidades. La última hora de este planeta que va
cambiar de fase, que va a cambiar de estado evolutivo. Es la última encarnación que vamos a tener en esta transición planetaria que está viviendo el planeta, y tendremos la oportunidad, si realmente somos diligentes, si nos aplicamos todas estas enseñanzas morales, si las vivenciamos, tendremos la oportunidad de continuar desarrollando nuestro proceso evolutivo en un planeta mejor a lo que es hoy la Tierra. Va a ser la misma Tierra. No se va a destruir ni se va a crear un nuevo planeta. Estamos hablando de que simplemente los habitantes de la Tierra van a ser diferentes, van a ser mejores. Ya están encarnando desde hace décadas, están reencarnando esos nuevos espíritus, esos espíritus, algunos de planetas muy superiores, como de las Pléyades, están encarnando para ayudar a ese cambio psíquico que necesita el planeta. Y entonces muy pronto se verán esos jóvenes levantarse como árboles, esos jóvenes que van a traer una nueva psicósfera, unas nuevas vibraciones con sus investigaciones científicas, con su arte, con sus buenas prácticas morales, ¿verdad? Vamos a ver cada día el planeta Tierra un planeta más amoroso, porque se está cerrando ese ciclo, se está cerrando ese proceso de dar Dios, Jesús, la oportunidad a todos nosotros, que hemos tenido muchas oportunidades en el pasado y no la hemos aprovechado. Se está cerrando ese ciclo y ojalá califiquemos cada uno de nosotros en esta nueva tierra para poder seguir progresando, pero ya sin tanto estrés, sin tanta conflicto con el mal, con la violencia. No va a desaparecer, porque las cosas, los cambios no son abruptos, no va a desaparecer el mal, pero sí van a ser retirados muchos espíritus recalcitrantes en el mal, apegados a la maldad, ¿verdad? Que no tienen ya una esperanza en el corto plazo de querer cambiar, van a ser retirados, no solamente de la parte de las reencarnaciones, de la parte de la carnalidad que puedan reencarnar aquí en la tierra, sino que también van a ser retirados de la psicósfera, es decir, de todas esas ciudades y lugares espirituales que están alrededor del planeta físico, que es donde nos reunimos los espíritus cuando desencarnamos. También de esos lugares, de los umbrales, de los abismos espirituales, también van a ser retirados todos esos espíritus recalcitrantes que se le han dado durante mucho tiempo también ellos oportunidades. Serán llevados a planetas acordes con ese progreso que ellos no han querido, pues, ellos o nosotros, no sé si estaremos incluidos nosotros también, pero los espíritus que no estén, pues, acordes a esta nueva tierra, pues serán o seremos llevados a planetas en condiciones inferiores. No vamos a retroceder, en realidad vamos a permanecer tal como somos, no vamos a perder absolutamente nada. Y pero en una tierra más inhóspita, más difícil, tanto del aspecto físico como del aspecto moral, por todos los espíritus, digamos, en inferior categoría que vamos a encontrar allá, pues tendremos que sacar a relucir todo nuestro avance intelectual, todo nuestro avance moral y ser ejemplos, ser maestros de muchos que estarían en esas condiciones más atrasados que nosotros. Entonces, no importa el lugar donde reencarnemos, en cualquier lugar tenemos que procurar
aplicar todas esas enseñanzas morales que Jesús nos modeló. Pero qué bueno que aprovechemos este momento. Qué bueno que aprovechemos este momento. Ahí me está alzando la mano Fernando. Parece que Fernando quiere participar. Adelante, Fernando. Fernando Rizo. Tiene levantada la mano. No sé si la levantó por error. Bueno. ¿Alguien más quiere decir algo? Buenas noches. Hola, Evelyn. ¿Cómo están? Bien, gracias. Yo quería hacer una pregunta, a ver, que eso lo tengo en la cabeza como una duda permanente. O sea, cuando hablan de un planeta de regeneración, ¿a qué se refieren exactamente? La Tierra está, hasta este momento, ha sido un planeta de expiación y prueba. Es un segundo nivel en la categoría de los planetas. Y está pasando a un planeta de regeneración. El nombre es muy diciente. Quiere decir que como si volviéramos a nacer, ¿verdad? En el sentido de nuestra, precisamente lo que estábamos hablando de nuestra reforma moral. Una nueva oportunidad que se nos da a todos para seguir trabajando por nosotros mismos, pero ya sin, como decía ahorita, sin ese combate tan fuerte entre el bien y el mal que se da en los planetas de expiación y prueba. ¿Sí? Ya va a haber una selección, una mayor selección de los espíritus que van a reencarnar en esos planetas de regeneración. Seguiremos ese proceso evolutivo en los planetas de regeneración. Todavía nos falta mucho, nos faltaría mucho si tenemos esa dicha de encarnar en la nueva Tierra, que sería un planeta de regeneración. Nos faltaría mucho por evolucionar, pero, repito, la diferencia es que ya no se le va a permitir el acceso a espíritus que encarnen, espíritus recalcitrantes en el mal. Habrá todavía inferioridad, habrá todavía ciertos vicios, ciertos defectos, ciertos problemas, pero repito, esa recalcitrancia en el mal, esa persistencia en la maldad, o sea, esos son niveles, ¿no? Son niveles evolutivos de los espíritus que van a poder entrar, ¿sí? Así como en la tierra hay unos que son muy malos y hay otros que son muy buenos, pues en esa nueva tierra, pues los niveles esos de muy malos o de inferiores, pues serán más elevados que los niveles inferiores de los que hoy habitan la tierra. ¿Sí? Entonces, o sea, es un paso evolutivo. Es como el estudiante que pasa de un semestre a otro, ¿sí? Se supone que el estudiante que está en cuarto sabe más que el estudiante que está en tercero, ¿sí? Así la persona que pasa de un planeta de nivel inferior a un planeta de nivel superior, se supone que en general, pues, el que está en un nivel superior está en ese planeta superior está más evolucionado que el que está en un planeta inferior, salvo que uno vaya a un planeta inferior a dar un ejemplo, un modelo de vida, ¿sí? Pero entonces a eso se refiere. Todavía los espíritus no van a ser perfectos, todavía van a tener que reencarnar muchas veces, pero ya sin esos niveles de angustia que se dan en los planetas de expiación y pruebas, que es el nivel en el que está la Tierra. A ver, decían que de pronto hasta el 2030 nacían, bueno, cada vez menos los espíritus que nacen de luz cada vez son más y cada vez menos los espíritus pues, que vienen, pero que del 2030 en adelante solo nacen espíritus de luz. Sí, eso es una cifra de Manuel Barbo. A mí no me gusta por eso, yo lo escuché de pronto de Manuel, exacto. Sí. A mí no me gustan las fechas demasiado exactas porque eso da como para uno estar como muy apegado a las fechas exactas. Tenemos que decir eso, que estamos en ese periodo de transición, ¿sí?
De todas formas, sí, es algo válido para comentar y para decir, pero estamos en ese proceso, estamos en ese periodo. No debemos postergar para otra encarnación nuestras reformas, nuestros cambios. Tenemos que aplicarnos ahora. Ahora es el momento, este es el lugar. Las personas que nos rodean son las personas que nos tienen que rodear. No estamos en el lugar equivocado, como dice esa propaganda famosa, pero estamos en el lugar correcto y debemos aprovechar el tiempo. No se trata de cuántos años todavía nos toque estar aquí en la tierra como encarnados. Aprovechar, sea 1 año, 2 años, sean 10, sean 20, no importa, no importa. Eso no nos debe quitar el sueño, debemos es aprovechar cada día es una nueva oportunidad de trabajar por el bien. Bueno, vamos entonces a pasar a nuestro otro momento, que es el estudio del libro de los espíritus. No sé, además de Germán, ¿quién tiene el libro de los espíritus que quiera abrirlo, que quiera compartir con nosotros esa lectura? Me pidió Johanna que quería leer el Evangelio, entonces vamos a darle a Johanna lectura del Evangelio. ¿Y quién quiere entonces que esté preparado, que tenga ahí en sus manos el libro de los espíritus, que lo quiera leer? Si no hay nadie, entonces Germán nos sigue ayudando con el libro de los espíritus. Listo. Bueno, entonces antes de la lectura del libro de los espíritus, vamos a hacer la oración. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos aquí en tu nombre, en nombre de Dios, en nombre de Jesús, nuestro regente, nuestro modelo a seguir aquí en el planeta Tierra. A todos ellos, a esas máximas autoridades del planeta, le damos gracias por un día más encarnados aquí, en estos días difíciles que está viviendo el planeta Tierra. Es mucho más valiosa, pues un día encarnados en este planeta es mucho más valiosa, mucho más importante, mucho más necesaria el trabajo espiritual que podemos hacer en un planeta en las condiciones críticas que está teniendo en este momento el planeta Tierra. Es mucho el consuelo, es mucho la ayuda que podemos dar en estos momentos. Entonces le damos gracias primero que todo a ese mundo espiritual superior por nuestra encarnación un día más. Le damos gracias a los guías que habitualmente protegen, nos ayudan, nos acompañan en estas reuniones. Gracias a ellos por estar presentes el día de hoy. Les pedimos que se sigan vinculando, que nos sigan protegiendo, que nos inspiren, que nos intuyan para sacarle el mayor provecho, el mejor provecho a estas lecturas, a estos estudios que vamos a hacer el día de hoy, que todos salgamos de esta reunión fortalecidos con este alimento espiritual. Esta luz, como decía la lectura, esta luz que sale de estas páginas, de estas enseñanzas, necesitamos alimentarnos de esa luz, porque somos luz, porque somos creación de Dios, porque tenemos un futuro maravilloso y depende mucho de nosotros el poder llegar más pronto a esa plenitud por el trabajo que podamos realizar en nosotros mismos. Entonces, que esos guías nos ayuden, nos acompañen, a nuestros hermanos que no se han conectado, que eso pueda ser posible, y a todos nosotros entonces que podamos estar muy pendientes, muy atentos a todo lo que se diga y se analice en esta reunión. Gracias y que así sea. Que así sea. Bueno, Germán, entonces te seguimos. Listo, entonces vamos a continuar con el libro segundo del libro de los espíritus, el capítulo 5.
iniciamos el capítulo 5, que se titula Consideraciones acerca de la pluralidad de existencias, de las existencias. Exacto, este es un tratado que hace Kardec de acuerdo a todo lo que se habló en el capítulo anterior. Entonces, no sé si esté muy largo. En todo caso, vamos a tratar en lo posible de leerlo todo. Dice muchas cosas interesantes, pero bueno, ahí en la medida vamos mirando. Empieza a leer y ahí miramos si lo terminamos de leer todo hoy o lo dejamos una parte para después. Yo creo que Listo, no, listo. va a ser muy Listo. largo. De consideraciones acerca de la pluralidad de las existencias. Pregunta, ítem 222. Algunas personas afirman que el dogma de la reencarnación no es nuevo, sino que ha sido tomado de Pitágoras. Por nuestra parte, jamás hemos dicho que la doctrina espírita fuese una invención moderna, dado que el espiritismo es una ley de la naturaleza, existe desde el origen de los tiempos. Siempre nos hemos esforzado por probar que se encuentran vestigios de él en la más remota antigüedad. Pitágoras, como se sabe, no es el autor del sistema de la metempsicosis, sino que lo tomó de los filósofos hindúes y los egipcios, entre los cuales existía desde tiempo inmemorial. La idea de la transmigración de las almas era pues una creencia común admitida por los hombres más eminentes. ¿De qué modo llegó hasta ellos? ¿Por revelación o por intuición? No lo sabemos. Sin embargo, sea cual fuere su origen, una idea no atraviesa las edades ni es aceptada por las inteligencias de élite si no tiene un lado serio. Por consiguiente, la antigüedad de esa doctrina sería más bien una prueba que una objeción. Con todo, como también se sabe, entre la metempsicosis de los antiguos y la doctrina moderna de la reencarnación existe una gran diferencia, pues los espíritus rechazan del modo más terminante la transmigración del alma del hombre hacia el cuerpo de los animales y viceversa. Así pues, al enseñar el dogma de la pluralidad de las existencias corporales, los espíritus renuevan una doctrina que nació en las primeras edades del mundo y que se ha conservado hasta nuestros días en el pensamiento íntimo de muchas personas. Ellos solo la presentan desde un punto de vista más racional y acorde con las leyes progresivas de la naturaleza, más en armonía con la sabiduría del Creador y despojada de todos los accesorios de la superstición. Una circunstancia digna de destacar es que en los últimos tiempos los espíritus no solo la han enseñado en este libro, sino que antes de su publicación se han obtenido numerosas comunicaciones de la misma naturaleza en varios países y más tarde se han multiplicado considerablemente. Tal vez sería apropiado examinar aquí el motivo por el cual los espíritus no parecen estar de acuerdo acerca de este punto, pero lo haremos más adelante. Examinemos la cuestión desde otro punto de vista. Hagamos abstracción de la intervención de los espíritus y dejémosla a un lado por un instante. Supongamos que esa teoría no proviene de ellos. Supongamos incluso que nunca se ha hecho mención de los espíritus. Coloquémonos, pues, por un momento en terreno neutral y admitamos el mismo grado de probabilidad.
para ambas hipótesis, a saber, la de la pluralidad y la de la unicidad de las existencias corporales. Veamos así hacia qué lado nos conducen la razón y nuestro propio interés. Algunas personas rechazan la idea de la reencarnación por un solo motivo. No les conviene. Dicen que ya tienen bastante con una existencia y que no querrían volver a comenzar otra similar. Conocemos a quienes la sola idea de reaparecer en la tierra los hace estallar de furia. Les preguntaremos solo una cosa. Si creen que Dios ha tenido en cuenta su parecer y consultado sus preferencias para regular el universo. Ahora bien, una de dos cosas, la reencarnación existe o no existe. Si existe, por más que se sientan contrariados, tendrán que experimentarla, pues Dios no les pedirá permiso para ello. Nos parece escuchar a un enfermo que dice, bastante he sufrido hoy, no quiero sufrir más mañana. Con todo, por mucho que sea su mal humor, no por eso sufrirá menos al día siguiente y los restantes, hasta que se haya curado. Así, pues, si deben volver a vivir corporalmente, lo harán, habrán de reencarnar. Aunque se rebelen como un niño que no quiere ir a la escuela o como un condenado a prisión, será necesario que pasen por ello. Semejantes objeciones son demasiado pueriles para que merezcan un examen más serio. No obstante, para tranquilizarlos, les diremos que la doctrina espírita acerca de la reencarnación no es tan terrible como creen. Si lo hubiesen estudiado a fondo, no se asustarían tanto. Sabrían que las condiciones de esa nueva existencia dependen de ellos mismos. Será feliz o desdichada según lo que hayan hecho en la tierra. Y ya en esta vida pueden elevarse tan alto que no volverán a sentir temor de recaer en el lodazal. Damos por supuesto que nos dirigimos a personas que creen en algún tipo de porvenir después de la muerte, y no a los que adoptan la perspectiva de la nada, o a los que quieren ahogar su alma en un todo universal, sin individualidad, como las gotas de lluvia en el océano, lo que viene a ser más o menos lo mismo. Si creéis, pues, en un porvenir, sea cual fuere, sin duda no admitiréis que sea idéntico para todos. De lo contrario, ¿dónde estaría la utilidad del bien? ¿De qué serviría sacrificarse? ¿Por qué no satisfacer las pasiones y los deseos, incluso a costa del prójimo, ya quedaría lo mismo? ¿Vosotros creéis que ese porvenir será más o menos dichoso o desgraciado según lo que hayamos hecho durante la vida? ¿No deseáis entonces que sea lo más dichoso posible, puesto que habrá de ser eterno? ¿Acaso tenéis la pretensión de contaros entre los hombres más perfectos que hayan existido en la tierra? ¿Cómo? ¿Para tener derecho a acceder de inmediato a la felicidad suprema de los elegidos? No. Admitid por consiguiente que hay hombres que valen más que vosotros, que tienen derecho a un lugar mejor, sin que por eso os incluyáis entre los réprobos. Pues bien, colocaos por un instante mediante el pensamiento en esa situación intermedia que será la vuestra, puesto que acabáis de reconocerlo, y suponed que alguien os diga, sufrís, no sois tan felices como podríais serlo, mientras
que tenéis ante vosotros a seres que disfrutan de una dicha inalterable. ¿Queréis cambiar vuestra posición por la de ellos? Sin duda, responderéis. ¿Qué hay que hacer? Casi nada. Recomenzar lo que habéis hecho mal y tratar de hacerlo mejor. ¿Dudaríais en aceptar, aunque fuese a costa de muchas existencias de pruebas? Hagamos una comparación más prosaica. Si a un hombre que, pese a no hallarse en la indigencia extrema, padece privaciones debido a la escasez de sus recursos, se le dijese: aquí tienes una inmensa fortuna. Para disfrutarla debes trabajar rudamente durante un minuto. Aunque fuese el hombre más perezoso de la tierra, respondería sin vacilar: trabajaré un minuto, 2, 1 hora, un día, si es preciso. ¿Qué importa si a cambio de eso podré concluir mi vida en la abundancia? Ahora bien, ¿cuánto dura la vida corporal comparada con la eternidad? Menos que un minuto, menos que un segundo. Hemos oído este razonamiento. Si Dios es soberanamente bueno, no puede imponer al hombre que recomience una serie de miserias y tribulaciones. Quienes así piensan, ¿creen acaso que puede haber más bondad en condenar al hombre a un padecimiento perpetuo por equivocarse en algunos momentos que en brindarle los medios de reparar sus faltas? Dos fabricantes tenían cada cual un obrero que podía aspirar a convertirse en socio de su patrón. Pero sucedió en cierta ocasión que ambos obreros emplearon muy mal la jornada, razón por la cual merecían ser despedidos. Uno de los fabricantes despidió a su obrero a pesar de sus súplicas, y como éste no encontró trabajo, murió en la miseria. El otro le dijo al suyo: perdiste un día y me debes otro en compensación. Has hecho mal tu trabajo y tienes que repararlo. Te permito que vuelvas a comenzar. Procura hacerlo bien y no te despediré. Así podrás llegar a la posición superior que te prometí. Es necesario preguntar: ¿cuál de los dos fabricantes ha sido más compasivo? Dios, que es la clemencia misma, ¿sería más inexorable que un hombre? La idea de que nuestra suerte queda fijada para siempre a consecuencia de algunos años de prueba, incluso cuando no siempre haya dependido de nosotros alcanzar la perfección en la tierra, resulta un tanto angustiosa. En cambio, la idea contraria es eminentemente consoladora, pues nos queda la esperanza. Por consiguiente, sin pronunciarnos a favor o en contra de la pluralidad de las existencias, sin admitir una hipótesis antes que otra, decimos que si se nos permitiera escoger, nadie preferiría una sentencia inapelable. Un filósofo ha dicho que si Dios no existiera, habría que inventarlo para felicidad del género humano. Otro tanto se podría decir de la pluralidad de la existencia. No obstante, como hemos dicho, Dios no nos pide permiso ni consulta nuestras preferencias. Las cosas son o no son. Veamos de qué lado están las probabilidades y consideremos la cuestión
desde otro punto de vista, siempre haciendo abstracción de las enseñanzas de los espíritus y únicamente como estudio filosófico. Bueno, Germán, yo creo que hasta ahí vamos a Hasta ahí. dejar. Ah, Sí, bueno. porque en el otro párrafo ya empieza una serie de preguntas, de cuestionamientos que Kardec va a desarrollar en lo sucesivo. Entonces yo creo que tenemos material aquí para analizar este tema de la pluralidad de existencias. Inicialmente, pues nos recuerda Kardec que no es un tema nuevo, que imagínense ustedes desde Pitágoras, desde los griegos, desde los hindúes, desde los egipcios, culturas verdaderamente milenarias, ya se hablaban de estos temas. Entonces, él decía con justa razón que eso, para tenerlo como una consideración en contra, más bien sería para ponerlo en consideración a favor, porque precisamente es una idea que es real, debe ser una idea natural, de una idea que ha surgido en todos los tiempos de la humanidad, y por lo tanto eso va más acorde a la realidad que otras ideas, que otras explicaciones más modernas y que no satisfacen los intereses de los humanos. En realidad, él termina diciendo esto, que si la reencarnación no existiera, habría que inventarla. Pero gracias a Dios sí existe, y prueba de ello son todas estas conceptos que hay en los pueblos, especialmente los pueblos de Oriente, ¿no? Que es donde dice que se generó toda la cultura y por lo tanto toda la cosmogonía, toda la teología, todas las teogonías surgieron de Oriente. Incluso el cristianismo surgió de Oriente. Entonces, por lo tanto, todas estas culturas de África, de Asia, pues nos están llevando a estos mismos conceptos milenarios de la reencarnación, bajo otro vestido, que es el de la metempsicosis. Todavía muchos hindúes pues creen que se puede reencarnar en animales, por eso en Oriente, en la India, las vacas son sagradas, ¿verdad? Porque no, la comida es más que todo naturista, natural, aun cuando esa alimentación también tiene que ver mucho con esa superstición, ¿verdad? Con esa creencia de que reencarnamos en animales y por lo tanto hay que respetar esos vehículos físicos de esos espíritus que están reencarnados en esos animales. Nosotros, pues, con este moderno concepto de la reencarnación, analizado y desarrollado por los espíritus superiores, pues ese no es el concepto, sino que la reencarnación es a través o por intermedio de la especie humana. Como decía Kardec ahí al inicio también, ni los animales reencarnan en hombres, ni los hombres reencarnamos en animales. Hubo una evolución anímica, pasamos nosotros, todos los espíritus pasamos en la preindividualidad, pasamos por las esferas inferiores, por el reino mineral, por el reino vegetal, por el reino animal, y ya cuando fuimos considerados suficientemente desarrollados, se nos individualizó y salimos de las manos del Creador, nacimos como espíritus, pasando por todas esas especies psíquicamente, evolutivamente, pasamos por esas especies inferiores, pero una vez ya llegado al punto de espíritus individualizados, ya no volvemos atrás. Sería involucionar, sería echar para atrás, y los espíritus no podemos echar para atrás, ¿verdad? Todas las reencarnaciones posteriores a ese proceso evolutivo entre los reinos inferiores ya son dentro de la especie humana.
Entonces, teniendo en cuenta esta salvedad, entonces sí podemos decir que el concepto de la reencarnación es milenaria, pero la claridad que se da hoy en día acerca de la reencarnación, pues es propia de la doctrina espírita, de la revelación espírita. Ya Jesús había hablado también, en cierta forma, había dado a entender de que se puede reencarnar, ¿sí? Y en efecto, los judíos todavía en la Cábala están estos temas de la reencarnación todavía actuales y vigentes, ¿sí? Y Jesús, como todos lo sabemos, lo hemos estudiado especialmente en el capítulo 4 del Evangelio según el Espiritismo, pues declaró en varias ocasiones, especialmente en dos ocasiones, declaró que Juan el Bautista era el mismo Elías que debía regresar. También dijo que había que os es necesario nacer de nuevo. También en esa conversación famosa que tuvo con Nicodemos, también dejó bien clara que teníamos que, para llegar a ese reino de los cielos, para progresar, teníamos que tener varias experiencias en la carne. Entonces, y así hay varios conceptos en las nuevas escrituras y en las viejas escrituras y en todos los libros sagrados de los diferentes pueblos, especialmente de Oriente, algunas creencias aborígenes de aquí de la tierra, de África, en fin, hay todos estos conceptos, pero que definitivamente lo tenemos bien claro es dentro de la doctrina espírita, bien especificado, esos límites están bien claros dentro de la revelación espírita. No sé si alguien más quiera decir algo sobre este tema, que no vamos a terminar esta semana, vamos a continuarla la próxima semana. Esta tesis, que este capítulo es una tesis que presenta Kardec sobre la reencarnación, después de haberlo estudiado en los capítulos anteriores. Bueno, si no hay nada que aportar sobre este tema o alguna inquietud, pues entonces vamos a pasar al estudio del Evangelio. Ya sabemos que Johanna lo va a abrir. Entonces, nuevamente hacemos una elevación de pensamiento y pedimos especialmente al guía de Johanna que pueda vibratoriamente envolver sus brazos, sus manos, para que pueda abrir el libro en el capítulo que necesitamos estudiar el día de hoy, que sea la enseñanza acorde a la necesidad de ella, a la necesidad de todos los que estamos aquí reunidos, y pueda entonces continuar nuestro proceso formativo. Así sea. Así sea. Bueno, salió caracteres del verdadero profeta. Esto está en el capítulo 21. Habrán falsos cristos y falsos profetas. Y la cita es: por el fruto se conoce el árbol. El árbol produce frutos malos. El árbol que produce frutos malos no es bueno, y el árbol que produce frutos buenos no es malo, porque cada árbol se conoce por sus frutos. No se cogen higos del espino y no se vendemian uvas de las zarzas. El hombre de bien saca las cosas buenas del buen tesoro de su corazón, y el malo saca las cosas malas del tesoro de su corazón, porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. Lucas capítulo 6, versículo 43, 44 y 45. Entonces, caracteres del verdadero profeta. Esto está en el ítem 9. Desconfiad de los falsos profetas. Esta recomendación es útil en todos los tiempos, pero sobre todo en los momentos de transición
en que, como en este, se elabora una transformación de la humanidad, porque entonces una multitud de ambiciosos y de intrigantes se convierten en reformadores y mesías. Contra estos impostores es preciso mantenerse en guardia, y es deber de todo hombre honrado desenmascararlos. Sin duda, preguntaréis, ¿cómo se puede reconocerles? He aquí sus señales. No se confía el mando de un ejército, sino a un general hábil y capaz de dirigirlo. ¿Creéis, pues, que Dios sea menos prudente que los hombres? Estad seguros de que Él no confía las misiones importantes, sino a los que son capaces de llenarlas, porque las grandes misiones son cargas muy pesadas que aplastarían al hombre muy débil para cargarlas. Como en todas las cosas, el maestro debe saber más que el aprendiz. Para hacer avanzar a la humanidad moral e intelectualmente son necesarios hombres superiores en inteligencia y en moralidad. Por eso, son siempre espíritus muy adelantados, que han hecho ya sus pruebas en otras existencias, las que se encarnan con ese objeto, porque si no son superiores al medio en que deben obrar, su acción será nula. Sentado esto, deducid que el verdadero misionero de Dios debe justificar su misión por su superioridad, por sus virtudes, por su grandeza, por el resultado y por la influencia moralizadora de sus obras. Sacad también la consecuencia de que si por su carácter, por sus virtudes, por su inteligencia, está fuera del papel que quiere representar o del personaje bajo cuyo nombre se ampara, es solo un historión de baja esfera, que ni siquiera sabe copiar su modelo. Otra consideración es necesaria, y es que la mayor parte de los verdaderos misioneros de Dios lo ignoran. Cumplen aquello por lo cual fueron llamados por la fuerza de su genio, secundados por la fuerza oculta que les inspira y les dirige con su desconocimiento, pero sin propósito premeditado. En una palabra, los verdaderos profetas se revelan por sus actos, son adivinados, mientras que los falsos profetas se colocan. Se colocan ellos mismos como los enviados de Dios. El primero es humilde y modesto. El segundo es orgulloso y lleno de sí mismo. Habla con altanería y, como todos los mentirosos, siempre teme no ser creído. Se han visto de estos impostores representarse como los apóstoles de Cristo, otros como el mismo Cristo, y lo más vergonzoso para la humanidad es que hayan encontrado gente bastante crédulas para dar fe a semejantes torpezas. Sin embargo, una consideración muy simple debería abrir los ojos del más ciego, y es que si Cristo se volviese a encarnar en la tierra, vendría con todo su poder y todas sus virtudes, a menos que se admitiese lo que sería absurdo, que hubiese degenerado, pues lo mismo que si quitaseis a Dios un solo de sus atributos, no tendrías Dios. Si le quitaseis una sola de sus virtudes de Cristo, no tendrías ya Cristo. Los que se presentan como Cristo, ¿acaso tienen todas sus virtudes? Esta es la cuestión. Mirad, escudriñad sus pensamientos y sus actos. Reconoceréis sobre todo, les faltan las cualidades distintivas de Cristo, la humildad y la caridad, mientras que tienen lo que Él no tenía, la ambición y el orgullo. Notad además que hoy en este momento y en diferentes países, varios pretendidos Cristos, como hay varios pretendidos Elías, San Juan o San Pedro, y que necesariamente no pueden ser todos verdaderos, tened por cierto que estas son personas que explotan la credulidad y encuentran cómodo el vivir a expensas de aquellos que les escuchan,
Desconfiad pues de los falsos profetas, sobre todo en un tiempo de renovación, porque muchos impostores se llamarán enviados de Dios. Se procuran una vana satisfacción en la tierra, pero una terrible justicia les espera, podéis tenerlo por seguro. Esto está por el espíritu de Erasto, París, 1862. Sí, a lo largo de todos los siglos siguieron la venida de Cristo, siempre han existido esos falsos profetas, esos seres que dicen que son la encarnación de Cristo, que son sus seguidores, sus apóstoles. Hasta hoy en día hay algunos pastores que se hacen llamar apóstoles y uno los nota que son muy altivos, son inaccesibles, cuando era todo lo contrario de lo que fue Jesús, una persona accesible a toda clase de seres, era amable, cariñoso, no era una persona colérica. Y estas personas uno sí las reconoce porque que vienen y lo que hacen es tratar de quitarle dinero a la gente. Tienen muchas cosas negativas que hay veces que ciegan a los crédulos, a las pobres personas que llegan a un lugar deseando encontrar cariño, deseando encontrar el amor de Jesús, y caen esos incautos por esas personas, pero ahí mismo dice que ellos serán castigados así, o así será su futuro, depende de los actos que se hayan cometido o que hayan cometido ellos en esta existencia. Sí, yo pienso que todas las corrientes tienen derecho a tener personajes que respetan, que veneran, que recuerdan, porque dejaron una huella importante en su paso por la tierra. En la religión católica se ha hecho de estas personas santos, y en otros religiones pues han dejado una huella en la humanidad, han dejado huella el paso de estos pro hombres o pro mujeres, mujeres y hombres adelantados a su época. Podemos nombrar varios. El caso de Kardec, que pues ya no lo voy a referir hoy porque siempre lo refiero cuando nos toca ese tema. Entonces, pero lo voy a mencionar: Kardec, Gandhi, Nelson Mandela, Madre Teresa. Dentro de la doctrina espírita hay seres que siendo encarnados también dejaron su huella. Chico Xavier, Divaldo, que aún está encarnado, Becerra de Meneses. Tenemos muy próximo a nosotros a Ana Fuentes de Cardona, esta mujer cartagenera que por muchos años sembró estas enseñanzas e hizo mucho bien a las personas menesterosas, y divulgó con coraje estas enseñanzas. La Sociedad Espírita de Cartagena quedaba al frente de la Catedral de Cartagena, en pleno centro amurallado, y siempre ella no dudó en abrir su casa para las conferencias de grandes divulgadores nacionales e internacionales. Y fue muy conocido por todo este trabajo que ella sembró. Hoy, de la ciudad de Colombia que más fuerte está en el espiritismo es precisamente Cartagena, por la siembra de esta mujer, que sabemos que también sigue en el mundo espiritual trabajando. Muchas veces ha sido captada en nuestras reuniones. Entiendo que es la directora del movimiento espírita en toda Colombia, directora espiritual del movimiento espírita en Colombia. Eso es algo importante también, ¿verdad? El verdadero profeta no solamente reconocido aquí en su encarnación, sino que en el mundo espiritual, nosotros los espíritas que tenemos oportunidad de tener esas dos visiones, tanto la
la carnal como la espiritual, son reconocidos también en el mundo espiritual. Y no todas las personas que han sido reconocidas acá en la tierra como grandes hombres son reconocidas en el mundo espiritual como grandes hombres, porque allá de verdad sí, allá sí se sabe la verdad, quién es verdaderamente elevado. Y sabemos, hemos visto ceremonias en el mundo espiritual donde ha sido reconocida Ana Fuentes de Cardona por el mismo Chico Xavier. Ha reconocido su trabajo mientras estaba encarnada y ahora también trabajando en el mundo espiritual. Entonces, es algo bien importante este tema de los profetas y tenemos que trabajar para eso, ¿verdad? Para no ser, no figurar de pronto en páginas materiales, A en ver, ¿puedo revistas. decir algo? Sí, ya te doy, María Elena. No solamente para figurar aquí en la tierra, sino para de verdad progresar y dejar una estela perenne que incluso pueda ser reconocida en el mundo espiritual. Dale, María Elena. Si bien es cierto que hay verdaderos profetas que son reconocidos en la doctrina espírita, también hay verdaderos profetas que en la doctrina espírita de pronto están anónimos o no los reconocen, como la hermana Casilda del Campo, una mujer servidora, fiel a la doctrina, y no podemos dejar de reconocer que hizo un trabajo anónimo, aunque no nos fuera reconocida, como lo has dicho tú, o sea, yo lo llamo pomposamente, ¿ya? Así es, así es. Entonces, quería recalcar eso. No, Y que hay profetas que están anónimos, pero el verdadero profeta nunca dice yo soy, yo hago, yo veo, yo digo, no. El verdadero profeta siempre guarda su sencillez, su humildad en el momento de hacer las cosas. Así es. El trabajo espiritual. Quería decirte eso. Sí, claro. El caso de Casilda también. Casilda nos ha acompañado en nuestras reuniones, sigue trabajando. Una siembra también. ¿Y Casilda todavía existe? ¿Casilda todavía está? Todos existimos, compañeros. No, pero ella era la que estaba ya en Cartagena, ¿cómo se llama? Sí, claro. Todavía ella ha sido captada, ya después de su desencarnación, ha sido captada trabajando en equipo, sigue en un tiempo hizo equipo con doña Ana en la Sociedad Espírita de Cartagena hasta que ella decidió abrir su... Sí, y ahora sigue trabajando con doña Ana en el mundo espiritual. Se ha manifestado, bien, ha trabajado, ha aparecido en muchas de nuestras reuniones, sigue trabajando, claro que sí. Y con Arinda Palencia también, con Arinda Palencia Díaz también. Los casos que se veían donde Casilda, los casos que se veían donde Casilda a nivel de enfermedades eran unas cosas que yo creo que ni en los libros de medicina aparecían, unas cuestiones impresionantes. Y ella dedicada trabajando con la gente por allá en el año 90, 91, 92, muy impresionante, ¿sabes? Es bien fuerte. Así es. Muy bien, bueno, entonces vamos a ir cerrando nuestra reunión. Yo